tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista en Canarias al Día. Teníamos muchas ganas de poder tener esta entrevista de hoy porque el foco político se ha situado en la última semana en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Allí, Coalición Canaria, Partido Popular y Vox han presentado una moción de censura contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda. Una moción de censura que arroja más preguntas que respuestas sobre por qué se presenta esta moción de censura, cuál es el objetivo. Nosotros, por supuesto, vamos a intentar hablar con todas las partes, pero de momento tampoco es que esté habiendo excesiva comunicación a la hora de explicar por parte de los protagonistas de esta moción de censura cuáles son los motivos que han llevado a presentar esta decisión que se votará en el pleno del próximo 26 de este mes de marzo. Hoy nos acompaña en esta mesa Jennifer Miranda, todavía hoy alcaldesa de Granadilla de Abona. Jennifer, muy buenas tardes. Todavía hoy me queda una semanita y un poco más y hasta el último minuto pues seguimos trabajando por Granadilla. Es un placer acompañarte y ya creo que es la tercera vez en este mandato que lo hago y siempre es un placer acudir a la llamada para hablar de las cosas importantes. Así que muchas gracias por invitarme. Hoy tenemos que hablar de la moción de censura. Obviamente, en paralelo hablaremos de otras cuestiones que afectan lógicamente al municipio, pero es la noticia. ¿Ya ha podido asimilar esta moción de censura? Sí, me ha costado hacer ese ejercicio de asimilación. Te contaba fuera de micros que en política yo creo que ya la gente está acostumbrada a escuchar casi de todo y los argumentos en política cuando no existen se inventan, con lo cual políticamente es una decisión incluso sencilla de asimilar porque la política lamentablemente se ha convertido en muchas ocasiones precisamente en esto que estamos viviendo en Granadilla, es decir, en una cuestión que nada tiene que ver con la gente que reside en los lugares donde se toman esas decisiones y que sí que tiene mucho que ver con la distribución del propio poder, ¿no? Pero la asimilación a nivel personal de este proceso de cambio, de falta de palabras, sí que es verdad que nos ha costado un poco, que al grupo le cuesta un poco más porque precisamente en estos 20 meses, un poquito menos de gobierno que llevamos, nunca tuvimos la sensación de que ocurría nada extraño ni nada malo y hemos trabajado francamente bien, con lo cual esa asimilación todavía nos llevará seguramente un poco de tiempo. Esa asimilación al pueblo de Granadilla me temo que le va a llevar mucho más tiempo que incluso al grupo político del Partido Socialista. ¿Por qué cree que se presenta la moción de censura? Bueno, yo lo tengo muy claro y en general mi grupo lo tiene bastante claro, teniendo en cuenta que nosotros no hemos tenido ni siquiera un solo problema dentro del pacto de gobierno, teniendo en cuenta que la mesa del pacto no se ha convocado ni una sola vez en estos casi 20 meses de gobierno. Tenemos muy claro que esto es simplemente un juego de títeres, un tablero de ajedrez en el que Fernando Clavijo juega y se maneja a la perfección. El presidente del Gobierno de Canarias, que lleva además más de un año diciendo entre pasillos en el Parlamento de Canarias que la censura en Granadilla estaba cerrada, y precisamente por esos días yo lo que resaltaba cuando comunicaba sobre esta cuestión decía que es muy importante que los vecinos y vecinas de Granadilla sepan que el futuro de la gente de Granadilla en este momento no lo decide ni su alcaldesa ni sus representantes públicos, que el futuro de Granadilla lo deciden en una calle de Santa Cruz, concretamente en Presidencia del Gobierno, personas que nada saben y que no tienen idea alguna de qué necesita la gente del pueblo. Con lo cual yo creo que es evidente, incluso en la propia justificación de la moción de censura queda bastante patente, queda claro que esto es simplemente un juego de reparto de poder en el que Coalición Canaria quería tener la reina de este tablero que es Granadilla, que ha sido siempre Granadilla. Clavijo, históricamente, la gente lo sabe, le ha obsesionado siempre Granadilla y ha intentado todo lo que ha podido hasta que ha conseguido finalmente que Granadilla vuelva a manos de Coalición Canaria, en manos de una persona que consideramos que es una marioneta. De hecho, tan marioneta ha sido que ha estado a sueldo de Presidencia del Gobierno durante estos 20 meses, cobrando casi 60.000 euros paseándose con ropa deportiva por el casco granadillero sin despacho asignado y sin labores de asesoramiento alguno en estos casi 20 meses, con lo cual Clavijo ha conseguido su objetivo en detrimento de la gente de Granadilla, que por fin veía despertar Granadilla, que por fin veía resurgir un pueblo que llevaba abandonado muchísimos años. La labor que hemos hecho en estos 20 meses ha sido una labor, además de trabajo y de gestión, ha sido una labor de reconstrucción. Nosotros nos encontramos un ayuntamiento que estaba a la deriva en muchísimas cuestiones importantes en materia social, en materia urbanística, en materia educativa, en materia deportiva, y lo que hemos estado haciendo este año y medio de gestión ha sido reconstruir, que eso es una de las cuestiones más importantes que hemos abordado en este año y medio, con lo cual lo que ocurre ahora con esta moción de censura es que Granadilla retrocede 7 años al pasado y se le devuelve la alcaldía a una persona que no ha conseguido todavía, después de 7 años, ganar una sola vez las elecciones y que accede, esta va a ser su tercera vez, pero 2 de ellas accede a través de una moción de censura. La anterior fue en el año 2016, si no me equivoco.
Usted lo tiene claro, esta moción de censura se ha negociado desde Santa Cruz de Tenerife, desde Presidencia del Gobierno. ¿Usted cree que el interés entonces, hablando de Fernando Clavijo, que es a la persona que usted ha señalado principalmente como impulsor de esta moción de censura, es solo político? Usted decía que quería ese municipio que tiene ese interés político, pero es solo político, no hay un interés económico o de otro tipo. Pues estoy segura que hay muchísimos otros intereses que van mucho más allá del interés político y de hecho creo que eso se ha demostrado en este año y medio de gestión en el que el Partido Socialista ha tomado las riendas del gobierno y ha decidido gobernar para el interés general y para el interés de la gente común, de la gente normal que vive en Granadilla y no para los intereses de los de siempre. Eso ha sido definido a través de posturas que han sido también públicas y que han tenido trascendencia, como la defensa de la ordenanza en materia de vivienda vacacional, como la defensa, la postura en contra de la construcción del Hotel de la Tejita, como la defensa en contra de la construcción del circuito del motor, en el que recuerdo que se va a invertir más de 50 millones de euros, mientras el sur de Tenerife carece de infraestructuras viarias, mientras el sur de Tenerife carece de infraestructuras educativas y tenemos sobrerratios de más de 30 alumnos por aula, mientras el sur de Tenerife sigue todavía sin un hospital decente. Todas esas cosas ocurren en el sur de Tenerife. En el sur de Tenerife no hay vivienda pública. Este grupo de gobierno ha apostado, y el Partido Socialista en especial, porque era una de nuestras áreas, por impulsar una auténtica política municipal de vivienda, que es conocida. También hemos hablado tú y yo de esta estrategia. No solo hemos regulado el vacacional, hemos iniciado el procedimiento para la ejecución subsidiaria de aquellas edificaciones que están sin terminar, incluso llegando a la expropiación. Así lo comunicamos. Hemos comprado, estamos a punto de culminar la compra de vivienda pública. Hemos desarrollado unidades de actuación en las que se van a imponer viviendas en régimen de alquiler asequible. Todas esas cosas que básicamente se resumen en gobernar para la gente común, para la gente del pueblo, para la gente normal, es sin duda alguna un ataque a los intereses de los de siempre. Y es precisamente todo ese cúmulo de circunstancias lo que hace que Coalición Canaria haya tenido innegablemente que poner toda la maquinaria en marcha para recuperar Granadilla, para seguir respondiendo a los intereses de los de siempre. Hay muchas claves, ¿no?, en esta moción de censura, pero sobre todo hay muchas preguntas abiertas, ¿no? Usted decía antes, no se ha reunido en todo el mandato la mesa del pacto. ¿Hasta qué punto ha habido discrepancias con su socio de gobierno, con el Partido Popular, más allá de que no se haya reunido la mesa del pacto? Es que con el socio de gobierno en este año y medio de mandato no ha habido discrepancia. De hecho, era habitual, yo casi como a modo de anécdota contaba el otro día en la rueda de prensa que el lunes, antes de enterarnos de que se iba a presentar la censura, el gobierno granadillero aprobó posiblemente el presupuesto más importante de su historia, con casi 70 millones de euros de presupuesto municipal. Al terminar ese pleno, desayunamos juntos, desayunamos el Partido Socialista y el Partido Popular, los 13 concejales en alcaldía, nos hicimos una foto de familia y salimos de allí de la misma manera que empezamos. Yo creo que para que la gestión pública, y más a nivel municipal, funcione, es muy importante tejer hilos y lazos personales, que es lo que llevamos haciendo un año y medio. Y gracias a ese tejido hemos conseguido que este pacto no tenga ninguna fisura en este año y medio. Precisamente por eso es inexplicable, creo que para cualquier vecino o vecina de Granadilla, para nosotros mucho más que hemos vivido ese día a día, que se produzca esta censura en este momento. Por lo tanto, entre nosotros durante este año y medio nada ha cambiado, las relaciones personales han sido muy buenas, la gestión ha sido muy buena. De hecho, lo ha reconocido el propio concejal del Partido Popular que firma la moción de censura y que da argumentos absurdos para proceder a entrar escoltado al ayuntamiento, rubricar ese nuevo pacto y reeditar el pacto viejo con Coalición Canaria, porque en realidad en este año y medio nosotros no hemos tenido ninguna discusión que nos haya llevado a movilizar la mesa del pacto para discutir sobre cuestiones importantes. ¿Hasta qué punto, usted habla de su socio de gobierno, el único de los dos concejales del Partido Popular que ha firmado esta moción de censura, que es Marcos Antonio Rodríguez, porque Bianca Serván ha decidido desmarcarse de la iniciativa? Pero vamos a hablar de su socio, del señor Rodríguez, porque inicialmente él incluso se publica que ha recibido presiones para tener que apoyar esta moción de censura. Sin embargo, en los últimos días se ha descolgado con otro tipo de declaraciones en las que viene a decir lo contrario. Les acusa a usted de deslealtad, de interferir en la situación del Partido Popular.
¿Qué versión tenemos que creernos? ¿Qué versión es la que se ajusta más a la realidad que usted ha percibido? Es difícil creer cualquier versión que en estos momentos salga de boca de don Marcos Antonio Rodríguez, porque en la misma semana ha dicho una cosa y ha dicho la contraria. Es imposible que se acuse al Grupo Socialista de deslealtad, porque lo que ha hecho el Grupo Socialista en este año y medio es tejer esos lazos de buena relación personal y de buena gestión pública para que este momento no se llegara a producir nunca, pensando incluso en un pacto a más largo plazo. De hecho, ahora los argumentos que le esgrime es que su concejala del Partido Popular, a quien agradezco enormemente que haya sido tan valiente de mantener su palabra, ella sí que ha recibido presiones en estos últimos días para que rompa con su pacto, para que rompa con su palabra y para que firme con Coalición Canaria. Ahora los nuevos argumentos son que esa concejala del Partido Popular, que siempre ha defendido el Partido Popular dentro del gobierno, ya no es del Partido Popular, cuando lo cierto es que esa persona, Bianca Serván, sigue siendo militante del Partido Popular y lo ha sido durante todo el mandato. Es decir, en Bianca Serván no ha habido ningún cambio ni en su militancia ni en su manera de gestionar. Nosotros hemos respetado las delegaciones de los dos concejales del Partido Popular, hemos trabajado con ellos bien durante todo el mandato y nunca hubo ningún argumento que nos hiciera pensar que don Marcos Antonio iba a romper con la palabra dada, no solamente al Partido Socialista, con la palabra dada a todo un pueblo que le votó precisamente porque querían romper con ese pasado oscuro, ese pasado extraño, ese pasado de dejadez, que es lo que representa en sí en don José Domingo Regalado, quien ya fuera alcalde de Granadilla. Entiendo que entonces usted ve más coherente la versión de que esto se lo han impuesto a Marcos Antonio Rodríguez desde la dirección del Partido Popular. Yo no tengo ninguna duda de que ha sido una imposición, pero una imposición que él ha aceptado quebrando un acuerdo de gobierno que había sellado con el Partido Socialista. ¿A cambio de qué? Desconozco qué le han dado a cambio, seguramente, y te lo decía antes, seguramente el tiempo nos dirá qué es lo que ha ocurrido y qué se le ha ofrecido a cambio de este giro de los acontecimientos, puesto que él sufrió presiones en el 23 para que no firmara con nosotros, y esas presiones las resistió por el bien de Granadilla, porque pensaba que era lo que necesitaba Granadilla en ese momento. Dudo que haya habido mayores presiones que las que hubo en el 23, hasta el último minuto antes de levantar la mano en favor del Grupo Socialista y de mi investidura. Dudo que sean mayores las presiones en este momento, con lo cual creo que hay alguna circunstancia en esta ecuación que se nos escapa, que estoy segura que el tiempo terminará por desvelarnos, pero la única certeza, lo que sí sabemos con toda certeza, es que ese acuerdo se rubrica en presidencia del gobierno. Sabemos que el acuerdo lo sellan, Granadilla estaba dentro del marco del pacto regional. Granadilla era uno de los municipios, dada esa obsesión de Clavijo, que necesariamente tenía que cumplir con las directrices del Partido Popular y en este caso de Coalición Canaria, y finalmente don Marcos Antonio, negando su palabra y negando el beneficio para el vecino, que estaba viendo cómo gestionaba el Partido Socialista conjuntamente con el Partido Popular, ha cedido a las presiones de su partido y ha cedido a las presiones de Coalición Canaria. Se ha convertido en lo mismo. Tenemos a un Partido Popular con dos concejales, una concejala decir no apoyar la moción de censura, el otro la apoya, a pesar de que en 2023 incluso se expuso a un expediente de su partido por firmar este pacto y lo defendió, que no se ha convocado a la mesa del pacto en todo este tiempo. Y a estos elementos tenemos que sumar que para que pueda prosperar esta moción de censura, la única condición que sí que parece que ha puesto Marcos Antonio Rodríguez sobre la mesa es que tengan que dejar su acta de concejales dos ediles de Coalición Canaria que eran antes miembros del Partido Popular. ¿Por qué cree que esas dos personas han decidido también dejar su acta de concejales? Bueno, es otra de las cuestiones en esta ecuación que se nos escapan. El tiempo nos dirá, seguramente en breve, si finalmente se renuncia, se llega a producir, cuál es el camino que coge Marcos González y cuál es el camino que coge Yanira González. Imagino que se les habrá buscado algún tipo de salida, pero es lamentable que tengamos que hablar en estos términos. Es lamentable que en toda esta conversación que estamos manteniendo tú y yo, es lamentable que en toda esta conversación en la que se habla de Granadilla, los intereses de la gente de Granadilla no importan. Aquí nadie ha hablado de lo que necesita el vecino o la vecina de Granadilla. Simplemente se trata de una distribución estrictamente de poder. Te quítate tú para ponerme yo y de ver dónde coloco a los que sobran en este caso, ¿no? Eso es lo realmente triste y lo que me encantaría que pudiéramos poner sobre la mesa, porque al final nadie está hablando de aquello para lo que nosotros nos presentamos a las elecciones y que hemos demostrado en este año y medio de gobierno, que es el motivo por el cual nos presentamos es porque veníamos a defender el interés general. Esta operación de quítate tú para ponerme yo nada tiene que ver con nada de Granadilla. Es algo que se negocia, se pacta, se cierra en Santa Cruz y así lo ha reflejado el propio Marcos Antonio en sus últimas declaraciones. Así lleva diciéndolo durante largos meses el señor Fernando Clavijo en los propios pasillos del Parlamento. ¿Usted cree que al final, de alguna manera o de otra, se están comprando voluntades con esta moción de censura? No tengo ninguna duda y yo creo que los vecinos
pueden tener la certeza, lo decía hace un momento, de que esto no tiene nada que ver con Granadilla, de alguna manera que hay compra de voluntades de un lado y de otro, y el líder de esa compra, de esas voluntades, sin duda alguna, es Fernando Clavijo y su obsesión con Granadilla. Y la tercera quizás pata de toda esta ecuación o variable que tenemos que tener en cuenta es que tampoco sería posible esta moción de censura, además de estas dos cuestiones que hemos comentado, sin el apoyo de los concejales de Vox. Lo que era una línea roja para Coalición Canaria inicialmente ha dejado de serlo, no es el primer caso en el que pacta con Vox, pero ¿a usted qué le parece que la ultraderecha entre en el gobierno municipal y sobre todo qué opina de la excusa que se ha dado, de la justificación que se ha dado de que a nivel municipal las ideologías no imperan? Bueno, las líneas rojas, el otro día lo decía, las líneas rojas del señor Fernando Clavijo con respecto a Vox se han vuelto de repente transparentes, lo hemos visto en otros municipios, pero aquí es especialmente relevante porque quien sella ese acuerdo de gobierno es Coalición Canaria, no es el Partido Popular ni ningún otro partido. Y la gente tiene que saber, yo soy una persona de izquierdas y es lógico que me oponga a la entrada de la ultraderecha en cualquier administración pública, pero es que eso tiene consecuencias reales en el ámbito de la gestión municipal. Hace 2 plenos celebrábamos en Granadilla el pleno para la captación de fondos europeos, un total de 15 millones para el desarrollo de zonas verdes y espacios públicos de nuestros pueblos, concretamente del pueblo de San Isidro. Vox votó en contra porque entiende que esos fondos europeos, esos fondos EDIL, son parte de una Agenda 2030, agenda que ellos no comparten porque es una invención de la socialdemocracia. Y puesto que, además, como el cambio climático no existe, según ellos mismos manifiestan, no tiene sentido que Granadilla capte esos fondos. Es decir, eso se manifestó en el Pleno Municipal. Eso se manifestó en el Pleno Municipal y, de hecho, Vox negó la votación a favor de la captación de estos fondos municipales. Hacer política de izquierdas o hacer política socialdemócrata, que es una de las cosas que quiere extirpar, según las propias palabras del portavoz de Vox en Granadilla, es, por ejemplo, tener la política social más férrea de toda Canarias en cuanto a ayudas de emergencia se refiere. Nosotros estamos en el listado, en el ranking de municipios de España que más invierte, que más gastan en el ámbito social. Vox ha manifestado a través de su portavoz que quiere extirpar este tipo de políticas, con lo cual la consecuencia práctica de que Vox entre en nuestros gobiernos municipales no es una simple declaración de intenciones, una manifestación de voluntades, una declaración institucional en contra del Día de la Mujer, una declaración institucional en contra de los derechos LGTB, como han venido haciendo de manera reiterada todos estos meses que han tenido algún tipo de portavoz que quiera difundir ese mensaje. Es que la consecuencia real es que en Granadilla la gente se puede quedar sin ayuda de emergencia. Es que la consecuencia real es que en Granadilla pueden no desarrollarse zonas verdes o espacios públicos decentes con árboles porque Vox está en contra de la Agenda 2030. Y esa es la consecuencia real, no es una simple declaración de intenciones. El discurso va mucho más allá y ahí está el peligro de dejar que la ultraderecha entre en los gobiernos municipales. Y lo que hemos visto en Coalición Canaria en estas últimas semanas, especialmente en esta última tras la moción de censura de Granadilla, es que Coalición Canaria está sumida en una operación de blanqueamiento de la ultraderecha en Canarias. Y eso hay que decirle, la gente tiene que saberlo. El riesgo de que entre la ultraderecha no es un riesgo simplemente institucional o discursivo, es un riesgo real para nuestras políticas sociales, para el desarrollo de nuestras agendas verdes, para el desarrollo de nuestros espacios públicos, y eso es lo que Coalición Canaria, a través de las palabras de Clavijo, de Barragán, de Cristina Valido, ha estado blanqueando durante estos días. Yo creo que la gente va a tener que recordar esto cuando tenga que ir a votar en el año 2027. La gente va a tener que recordar que quien ha abierto la puerta a la ultraderecha en los gobiernos de Canarias ha sido Coalición Canaria, que además, según sus propios estatutos, esta semana veía el debate del Parlamento al respecto, dice que es un partido progresista. ¿Qué partido progresista se permite el lujo de decir que la ultraderecha tiene que entrar a gobernar en nuestros pueblos? Con lo cual, Clavijo es capaz de decir lo mismo y lo contrario en el mismo día y con escaso margen de tiempo, con lo cual creo que debemos ser muy serios con esta cuestión y debemos pensar en las consecuencias reales que puede tener que la ultraderecha entre en nuestros ayuntamientos, y en Granadilla, lamentablemente, si nada cambia, se va a producir el día 26. Puede ser una puerta de entrada, y lo digo ya quizás pensando en nuevas citas electorales, el hecho de que pueda entrar Vox cada vez en más municipios en Canarias, de la mano de Coalición Canaria y del Partido Popular. ¿Usted cree que si se diera un escenario, nos vamos a salir un segundo de Granadilla, pero yo creo que es pertinente la pregunta, un escenario en la comunidad autónoma en la que Coalición Canaria, Fernando Clavijo, para ser presidente necesitase el apoyo de Vox con estos antecedentes, ¿usted tiene alguna duda de que aceptaría ese apoyo?
Yo no tengo absolutamente ninguna duda, pero además considero que los canarios y las canarias tienen que pensar que a estas alturas nadie puede creer en la palabra del presidente del Gobierno de Canarias y que si tiene la más mínima posibilidad de mantener el sillón de presidente del Gobierno, y eso es a riesgo de dejar entrar a la ultraderecha en el Gobierno de Canarias, yo no tengo la menor duda de que así lo hará. ¿Cómo se ha tomado la ciudadanía de Granadilla esta moción de censura? ¿Qué es lo que usted ha percibido? Bueno, yo creo que es algo que se puede observar con sencillez. Hoy en día las redes sociales te permiten tomar el pulso de casi todas las cuestiones que suceden a nivel municipal, también a otros niveles. Nosotros, debo decir, y además agradezco públicamente el aluvión de mensajes de apoyo que está recibiendo el Grupo Socialista y también Bianca Serván, que ha decidido mantener la palabra dada en ese año 2023. La gente en Granadilla no entiende qué está pasando. La gente en Granadilla, comentábamos antes fuera del micro que es evidente que la gente siente desafección por la política, pero es que uno de los motivos por los cuales la gente siente desafección por la política es este tipo de situaciones. Cuando no hay ningún motivo ni ningún argumento que se pueda esgrimir para promover una moción de censura más allá de un cambio de sillones, ese quítate tú para ponerte yo creo que la ciudadanía eso con el tiempo lo recordará y lo castigará. E invito a que la gente no se olvide de esto, invito a que la gente tenga en cuenta que su futuro no lo está decidiendo nadie en Granadilla, su futuro no lo están decidiendo sus representantes legítimos, que son las personas que ellos eligen el día que van a depositar su voto. Su futuro lo está decidiendo alguien que no sabe cuál es la tasa de paro en Granadilla, que no sabe el número de viviendas que hacen falta, que no sabe qué problemas de movilidad podemos tener o no, que no sabe cuántas personas necesitan o no ayudas de emergencia social. Esas son las personas que deciden el futuro de Granadilla. Por eso yo invito a la gente de mi municipio que no se olviden de esta situación, que mantengan, como lo mantienen ahora, ese enfado, porque es un enfado con argumentos. Nadie entiende la moción de censura, ni siquiera los votantes de Coalición Canaria, mucho menos los del Partido Popular, que han visto como un candidato puede decir hoy una cosa y mañana decir exactamente la contraria, con lo cual hay una quiebra de la palabra dada y eso es algo que se tiene que producir entre el representante público y el ciudadano. Cuando quiebras la palabra que das es difícil que alguien se vuelva a fiar de ti. Quedan 2 años todavía para las próximas elecciones. ¿Usted cree que va a salir reforzada su figura política con esta moción de censura? Yo considero que el Grupo Socialista en este mandato, en este año y medio de gobierno, ha hecho méritos suficientes para que los ciudadanos confíen en la palabra de los representantes del Grupo Municipal Socialista. Hemos hecho exactamente lo que dijimos que íbamos a hacer. No creo que hayamos sorprendido a nadie en las políticas que hemos desarrollado. Hemos priorizado, ha sido nuestra bandera en este año y medio, la construcción y la adquisición de vivienda pública. La vivienda ha sido central en nuestro discurso y en el desarrollo de nuestras políticas con todo aquello que te contaba con anterioridad que hemos puesto en marcha. Hemos sido pioneros, te decía ahora que es uno de los municipios que más invierte en gasto social de toda Canarias y uno de los que más invierte con respecto a la población que tiene en materia social. Hemos iniciado de manera transversal un proyecto de inversión en infraestructuras que no tenía Granadilla y que no ha tenido nunca, que están comenzando a ver la luz. Hoy Granadilla tiene un presupuesto de casi 14 millones de euros entre el presupuesto de inversión y el plan de sostenibilidad turística que estamos desarrollando para nuevas infraestructuras en nuestros pueblos. En todos y cada uno de ellos con nuevas zonas verdes, con nuevos espacios culturales, con nuevos espacios para el desarrollo de las políticas públicas. Es decir, la gente, estoy convencida de que dentro de 2 años sabrá valorar el buen trabajo que ha hecho el Partido Socialista en este año y medio y sobre todo lo que valorará, creo yo, por encima de todo, es que el Partido Socialista ha cumplido con su palabra y que hemos hecho exactamente lo mismo que les contamos antes de las elecciones, antes de estar en el gobierno, que íbamos a hacer si llegábamos. Es probable, nos podemos aventurar a que el futuro de Bianca Serván dentro del Partido Popular pues, va a ser corto una vez que ha tomado esta decisión, teniendo en cuenta bueno, pues, lo que suele ocurrir en política cuando se rompe la disciplina de partido. ¿Usted le abriría la puerta al Partido Socialista? Bianca Serván es una persona no solamente que ha mantenido la palabra dada a los granadilleros y al Partido Socialista, sino que además en este año y medio ha demostrado
que es una especialista en la gestión de su área, que ha sido desarrollo económico y sector primario, con medidas que han revolucionado, por ejemplo, el sector primario con una inversión histórica de más de 250.000 euros para nuestro mercado del agricultor y para nuestras políticas agrarias. La Agencia de Desarrollo Local que Bianca Servan ha llevado hasta este momento y llevará hasta el día 26, se ha convertido, después de muchísimos años de hastío, de abandono, en un ente captador de fondos europeos, algo que no ha sido en todo este tiempo. Con lo cual, Bianca Servan, más allá de su militancia política, ha sido una persona que ha demostrado tener palabra y ha demostrado que trabaja y ha trabajado tanto o más que nosotros para ganarse representar al pueblo de Granadilla. Por lo tanto, evidentemente yo no descarto absolutamente que doña Bianca siga en política. De hecho, la animo a que siga en política porque ha demostrado que es capaz, muy capaz, de desarrollar todo aquello que se ponga por delante. Así que yo la invito, y ya se lo he dicho a ella personalmente, como es evidente, la invito a que siga en política porque la gente valora a la gente de palabra, la gente valora a la gente que se deja el pellejo como se lo ha dejado ella por trabajar por su pueblo. Esto desde el punto de vista de su compañero de partido, del Partido Popular, me refiero a Marcos Antonio Rodríguez, son injerencias por su parte en el día a día de la dinámica del Partido Popular. Él usa la palabra tránsfuga para referirse a su compañera, a la señora Servan. ¿Hasta qué punto usted ha captado, por usar esos términos, a Bianca Servan hacia su lado, ¿no? de todo este tablero político? He captado a Bianca Servan tanto como había captado a Marcos Antonio hasta el lunes de la semana pasada. Es decir, las relaciones habían sido tan buenas hasta el punto de permitirnos tener magníficas relaciones personales fuera del ayuntamiento, y eso es lo que ha sucedido con Bianca, pero es que también ha sucedido con Marcos Antonio, con lo cual no creo que Bianca Servan sea sospechosa de ser tránsfuga de nada, porque lo que ha hecho es trabajar por su pueblo y por lo que ha hecho es coordinarse conmigo y con su compañero de partido hasta el otro día para sacar un proyecto común adelante, con lo cual las acusaciones con respecto al transfugismo de doña Bianca Servan quizás sean aplicables más a don Marcos Antonio que a la propia Bianca, que tenía muy claro desde el principio cuál es el proyecto político que quería desarrollar, y así lo ha hecho, lo ha desarrollado. Tuvimos una negociación de presupuestos intensa. Bianca Servan exigió fondos para su Agencia de Empleo y Desarrollo Local, algunos de ellos, de hecho, tuvimos que recortarlos, el de ella y el de otros compañeros del PSOE también, para poder tener un capítulo de inversión interesante, potente, de esos casi 14 millones de euros que suman la inversión total que tiene en este momento de Granadilla, con lo cual Bianca ha peleado por su Agencia de Empleo y Desarrollo Local, ha luchado sus fondos, los fondos para su área. No creo que eso pueda traducirse en ningún tipo de injerencia, sino todo lo contrario, se traduce en que ella ha querido que su área camine, y las injerencias de la alcaldesa en todo caso y siempre, y además don Marcos Antonio, imagino, ya no sé lo que dirá, pero hasta el otro día lo decía, agradecía la labor de intermediación que estaba cursando en este caso yo, porque sí que es cierto que había tensión entre los dos concejales del Partido Popular, tensiones que siempre desde la alcaldía tratamos de resolver sin decantarnos por nadie, porque al final somos socios de gobierno. Pero ¿Por qué había tensiones entre ellos? Siempre hubo tensiones, especialmente en el caso de don Marcos Antonio, porque es una evidencia que doña Bianca Servan despuntaba en la gestión de sus áreas, eso lo puede ver cualquiera, y ese despunte, al contrario, en lugar de afectar al Partido Socialista y hacer que nosotros combatiéramos esa gestión, que es lo que haría, entiendo, cualquier persona razonable, a quien estaba afectando en realidad era a don Marcos Antonio, que veía como su otra concejala del Partido Popular gestionaba, trabajaba y tenía un liderazgo importante dentro del propio partido, ¿no? Y era arropada por mucha gente en ese sentido, con lo cual esto lo único que hago es confirmarte que con el Partido Socialista nunca existió tensión alguna, ni con don Marcos Antonio ni con Bianca. Si existió tensión alguna fue generada precisamente por don Marcos, por ese ataque, yo creo que sin argumentos, que sentía con respecto a su propia compañera. ¿Le preocupa, obviamente le preocupa la moción de censura, le preocupa el futuro de Granadilla, pero cómo se repartan en concreto esas áreas, sobre todo teniendo en cuenta que está Vox o va a estar en ese gobierno municipal? Me preocupa muchísimo, y de hecho parecerá mentira que quiera decir esto, pero es lo que voy a decir. Estoy deseando que llegue el martes, que se vote esa moción de censura, porque creo
necesitamos saber cómo se van a repartir esas áreas e inmediatamente movilizarnos para combatir todos aquellos ataques a las políticas socialdemócratas, como dice el portavoz de Vox, que se vayan a producir y que de hecho estoy convencida de que ocurrirán. Así que estoy deseando conocer el reparto de áreas y la respuesta a ese reparto de áreas va a ser desde el principio, como ya hice estando 6 años en la oposición, es decir, que tengo práctica en hacerlo, combatir los ataques a la ciudadanía de mi municipio, que es para lo que me presenté a las elecciones, y ese desafío lo voy a librar con uñas y dientes. Como quien me conoce sabe que soy dura en la oposición, que tengo convicciones fuertes y que actúo siempre con coherencia, y vamos a estar ahí enfrentando cualquier ataque a la gente de nuestro pueblo que se quiera promover con esa delegación de competencias o con la propia gestión municipal. Su partido, el Partido Socialista, ¿se ha sentido apoyado? Sí. Me he sentido apoyada desde el principio. De hecho, yo no quise creerlo, pero sí que es cierto que mis compañeros a otros niveles, a nivel regional, por estos comentarios de pasillo que te estaba comentando al comienzo de la conversación, me previnieron de que esto podía llegar a suceder, y yo, ingenua de mí, en algún momento llegué a manifestar que ponía las manos en el fuego por los 2 concejales del Partido Popular, porque nunca vi ninguna pequeña señal, ninguna duda con respecto a la posibilidad de la ruptura, por lo bien que estábamos trabajando. Con lo cual no solamente me advirtieron, lo cual le agradezco, ahora pasado el tiempo veo que tenía todo el sentido del mundo, sino que desde el momento en el que esto se hace público he recibido todo el apoyo tanto de la Secretaría Regional, es decir, de Ángel Víctor, con el que he hablado estos días, de la Secretaría de Organización, de Nira Fierro, y de todos los estamentos de la Insular, tanto del secretario saliente Pedro Martín como de la nueva secretaria Tamara Raya. ¿No debería haber tenido su partido, o por lo menos quizás se ha percibido que no ha existido una posición muy crítica con esta moción de censura? Se lo digo porque hay un contexto en el que cada vez, usted ya que ha hablado de esos rumores de que se escuchan en los pasillos, dentro de todos esos rumores también está la posición de un Partido Socialista que parece que está dispuesto a tender puentes con Coalición Canaria en otros ámbitos. ¿No debería haber tenido un discurso más combatido su partido? Quien me conoce y además llevo años hablando sobre esto sabe que he sido muy crítica con determinadas posiciones que ha esgrimido el Partido Socialista y que nunca he compartido la posibilidad de negociar con Coalición Canaria, que autoricen la entrada de Vox en el gobierno. Me hace reafirmarme en mi planteamiento de que es necesario romper todos los puentes que se puedan con Coalición Canaria, porque es evidente que es un partido más de la derecha de Canarias y cada vez se acercan todavía más a esa ultraderecha con la autorización de esta entrada de Vox en los distintos gobiernos. La posición que he defendido siempre ha sido una posición socialdemócrata con respecto a muchísimos asuntos en los que no me he puesto de acuerdo tampoco con mi partido. El circuito del motor, por ejemplo, es una prueba de ello. Incluso con respecto a algunos compañeros, con respecto al Hotel de la Tejita o a las posiciones en materia de vivienda del Grupo Socialista a nivel municipal. Pero lo que yo pienso es lo que he dicho desde el principio. Es evidente que dentro de los partidos hay maneras de ver las cosas distintas, pero la posición que siempre he defendido yo es que es necesario romper determinados puentes que creo que perjudican al Partido Socialista, no solamente a nivel municipal, sino a otros niveles, a otras escalas. ¿Se tendría que haber usado el municipio de La Laguna para intentar presionar de alguna manera, teniendo en cuenta que allí gobierna el Partido Socialista con Coalición Canaria, a las élites que han negociado esta moción de censura? No, eso es jugar al juego de Coalición Canaria. Eso es jugar a ese tablero de ajedrez al que también juega Fernando Clavijos. La Laguna tiene su secretario general. Yo puedo compartir más o menos el pacto, el acuerdo que tiene con Coalición Canaria. Yo no lo reeditaría en Granadilla nunca, pero entiendo que en el ámbito de su autonomía él haya tomado esa decisión. Si mi partido hubiera presionado a Coalición Canaria utilizando La Laguna para no perder Granadilla, sería básicamente jugar a ese juego de poder que yo tanto detesto y en el que me niego a participar, con lo cual no he exigido nunca ni lo voy a exigir que se rompan otros pactos para que el de Granadilla se mantenga, o como castigo a Coalición Canaria, porque sería jugar a lo mismo a lo que juega muy bien Coalición Canaria, y no estoy dispuesta a hacerlo ni a exigirlo, no va conmigo. Es verdad que antes de ese giro en las declaraciones de Marcos Antonio Rodríguez había cierta esperanza en muchos ámbitos dentro de su partido de que se pudiera revertir esta moción de censura, de que al final pudiera pasar algo y hubiera algún arrepentimiento. Ahora parece más difícil. ¿Usted tiene algún tipo de esperanza todavía? Bueno, te podría decir que sí, porque se dice que hasta que en jerga futbolística, hasta el último
minuto, pues hay posibilidad, ¿no? Basta Hasta que pita el árbitro. Se ausente, ¿no? De ese pleno hasta que para pita el árbitro no salga. termina el partido, pero la realidad, y yo no quiero engañar a nadie porque no tengo necesidad a estas alturas, es que tengo o pocas o ninguna esperanza de que esto se reconduzca, porque como de la misma manera que comenzamos esta conversación, esto no tiene que ver con Granadilla, con sus intereses, ni siquiera tiene que ver con argumentos lógicos que se puedan aplicar a la situación. Creo que el concejal don Marcos Antonio ha tomado su decisión y dudo que haya algo que le pueda hacer volver al sentido común, retomar la palabra dada y pensar en Granadilla. Creo que él está pensando ya en otra clave, que es la misma clave en la que está pensando su partido a nivel regional y también Coalición Canaria, con lo cual, sinceramente, tengo poca o ninguna esperanza de que esto se reconduzca antes del día 26. Las mociones de censura pueden estar más o menos motivadas, pueden entenderse más o menos, pero son un instrumento democrático. Y a veces hemos vivido algunas situaciones en algunos plenos municipales en que bueno, pues se han vivido situaciones de mucha tensión, de insultos, situaciones muy tensas que no son las adecuadas en un sistema democrático, y ante el uso de un instrumento democrático, insisto, puede gustar más o menos, pero está recogido lógicamente en nuestra Constitución y además es un elemento fundamental también en la democracia. ¿Qué le dice usted a sus militantes de su partido, a sus simpatizantes, a la gente que ese día va a querer estar en el pleno? ¿Qué les pide de cara al pleno? El Partido Socialista en Granadilla, no es la primera vez que vivimos una censura, siempre ha sido ejemplo de tranquilidad, de calma y de saber estar. Yo sé que es un momento difícil, es un trago difícil no solo para los votantes del Partido Socialista, es un trago difícil para mucha gente en Granadilla que este movimiento no lo entiende ni lo va a entender nunca, y eso estoy segura de que se va a traducir en resultados electorales en el año 27. Lo que pido a la gente es tranquilidad, que si se quieren movilizar, que he visto en redes sociales que hay intención de movilización, que se movilicen, que nos respetemos, que no vivamos lo que sí que vivimos en el pleno de investidura del 23, cuando los militantes de Coalición Canaria salieron del pleno municipal insultando a don Marcos Antonio precisamente de ese salón de plenos. Nosotros no queremos hacer pasar a nadie por esa situación, queremos vivirla con respeto, queremos sentir el apoyo, el arrope, invitamos a la gente a que siga apoyándonos de la misma manera que nos han apoyado en esta dura semana para Granadilla, pero con respeto y con calma, como hemos sido siempre en el Partido Socialista de Granadilla, gente elegante y que asume las circunstancias tal cual vienen. Pues Jennifer Miranda, por la parte que nos toca, nosotros agradecidos de que usted siempre que le hayamos abierto esta puerta haya venido a explicarnos las políticas que estaban desarrollando en ese pacto de gobierno y que lo haya hecho ahora en esta posición. Por supuesto, vamos a intentar escuchar a todas las partes. Mucha suerte de cara al futuro, ya no solo de cara al día 26, sino a lo que le queda por delante, porque por lo que he escuchado va a seguir siendo combativa en la oposición, si es lo que toca, y le veo con ganas de presentarse en 2027, así que, insisto, mucha suerte a usted y a su equipo, claro. Muchas gracias. El honor más grande de mi vida, sin duda alguna, ha sido representar a mi gente este año y medio, y creo que Granadilla merece que no tiremos la toalla y que sigamos luchando para tener el pueblo que la gente quiera, así que nos tendrán ahí. Estoy convencida de que el futuro del Partido Socialista pasa por obtener esa mayoría absoluta en el año 27. Muchas gracias. Pues Jennifer Miranda, de verdad, muchísimas gracias. La hoy alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, ha estado con nosotros para darnos su visión de lo que está ocurriendo con esa moción de censura. Es la tercera vez, ella misma lo decía, que está en lo que va de mandato en este plató. Nosotros lo intentamos en otros mandatos con el señor Regalado, el que va a volver a ser el alcalde del municipio de Granadilla, y más allá de los intereses que se pueda ver o no, a nosotros lo que nos interesa es tener información para trasladársela a ustedes, para que ustedes también tengan todas las claves de estas preguntas que a veces no se consiguen responder y que, por ejemplo, Jennifer no nos puede responder a algunas preguntas que sí que nos tienen que responder los protagonistas. Haremos lo propio también con Marcos Antonio Rodríguez, pero nos gustaría, y mucho ya lo adelantamos desde aquí, que una vez que se produzca, si finalmente se produce esa moción de censura, podamos tener esa transparencia que ha tenido hasta ahora el gobierno de Granadilla, porque como medio de comunicación es lo que tenemos que alentar, esa transparencia, para poder preguntar, como hacemos aquí, con libertad sobre todas las cuestiones a los representantes políticos. Así que nuestro compromiso es a conseguir tener a esa otra parte de toda esta historia tan rocambolesca y que está dando tanto que hablar, lógicamente, en la política canaria, y nos comprometemos a ello. Así que sigan muy pendientes a toda la programación. Estaremos muy pendientes, por supuesto, el próximo martes 26 de todo lo que ocurra en Granadilla. Bueno, como estamos muy pendientes de los 88 municipios de Canarias. Que pasen una feliz noche.